Cuando Freud escribe sus primeros textos sobre obras artísticas y literarias, su tendencia es la psicobiografía, relacionando sus contenidos con las obras que lo habían impresionado, sobre todo Edipo Rey de Sófocles. El propósito del profesor Rey es demostrar que la batalla de Freud se libra en el intento de corroborar la hipótesis según la cual es el inconsciente la clave de acceso a la obra y no la intención consciente. Bueno, en este tercer texto del doctor Carlos Rey, la labor literaria del autor es argumentativa. Él pretende demostrar la disposición del psicoanálisis en la actitud de Edipo y de varios personajes de la literatura clásica. Cómo el psicoanálisis puede eh, formar o mostrar cierto perfil tanto de los personajes como de los escritores de estas obras. El texto se desarrolla proponiendo un tema, una pregunta de investigación y una respuesta. El tema sería la libido y su incidencia en la literatura. Freud pretendía que los ladrillos de la lengua psicoanalítica fueran aquellos de las neurociencias, pero en una época en que ese edificio aún no había establecido sus cimientos. Se vio obligado a levantar los muros del psicoanálisis con la lengua literaria. Este es el tema utilizado por el psiquiatra Carlos Rey. La pregunta de investigación no fue precisamente una operación de literatura aplicada a lo que fundamentó y dio nacimiento al psicoanálisis. Y la respuesta sería, así lo demuestra en la forma amplia el profesor Carlos Rey en su texto sobre las obras lecturas de Freud, psicoanálisis y literatura. El texto es narrado en tercera persona singular. Existe la voz del narrador, en este caso el maestro Carlos Rey, que es su autor, pero en numerosas ocasiones la voz de Sigmund Freud se introduce, entre comillas y tipo cita, e incluso la de otros participantes quienes intervienen en su escrito, como autores que respaldaron y o criticaron de alguna manera lo expuesto por Freud. Bueno, el título de esta obra, Las otras lecturas de Freud, Psicología y Literatura. El título inicialmente se refiere a las diferentes lecturas que realizaba Freud. Se puede referir a esto. Y como hablan de Freud, lo colocan a uno frente al padre del psicoanálisis, que obviamente pues es una eminencia en el tema, pero lo que parece es, lo que se puede interpretar es que el escritor cita este nombre reconocido para llamar la atención del lector, pero luego, más adelante en el desarrollo del tema de la lectura, logra unir eh, el tema de la lectura con el título y logra sacar este texto. Bueno, a forma de conclusión podemos observar y ver que Freud eh, no solamente menciona a los escritores, sino que se muestra que realizó un gran estudio de cada uno de estos escritores por medio de sus personajes, dándoles un perfil psicoanalítico. Esto demuestra que Freud no era solamente un psicólogo o un psicoanalista, sino que era un gran lector y escritor, porque logra en muchas ocasiones, en algunos escritos uno puede ver que él logra hacer uso de herramientas de la literatura para que sus lecturas sean un poco más agradables, sean un poco más amenas y no se tornen tan densas. Bueno, Stanislao Zuleta, pues sus conversatorios muestra ser una persona muy cálida y su forma normalmente de llevar em, de llevar el hilo de la conversación es justamente eso, lleva un hilo conductor entre cita y otra cita, de manera que se entrelacen pero no se confundan. Bueno, para esta cuarta lectura de Stanislao Zuleta, este texto es evidentemente es argumentativo.
Bueno, la relación que existe entre el título y lo planteado en el texto, sí hay una gran relación entre el texto y el título de la lectura. Es muy diciente este título, y la relación que existe es simplemente la de dar un concepto un poco más profundo de la acción de la lectura y del lector. Bueno, para esta última lectura tenemos que resolver preguntas antes de leerla, durante la lectura y después de la lectura. Antes de la lectura teníamos que responder qué relación sugiere el título con la lectura. Resulta que no sugiere. El texto es directo. El título es directo al tema de la lectura. Como muchos escritores, como muchos de sus escritos, son conversatorios sobre lo que es la lectura como acto de construcción del conocimiento. Durante la lectura tenemos que mencionar los elementos de los que se vale Zuleta para expresar críticas literarias. Pues resulta que Zuleta se vale de algunos títulos de algunos filósofos, analizando e interpretando cada una de las citas utilizadas y dando su opinión, respaldado frente a las ideas de los autores mencionados. ¿Qué opinión tenemos de la lectura en cuanto a Zuleta? Bueno, con el primer párrafo de la lectura ya se puede hacer una imagen de lo que es el maestro Zuleta, ya que realiza unas recomendaciones muy acertadas sobre las lecturas que recomienda. También hace una invitación muy cordial a debatir el texto, a conversarlo y a que le pregunten cualquier tipo de duda que usted tenga con respecto a este. ¿Cómo ve Zuleta a Nietzsche? Bueno, Zuleta, por su descripción, percibe a Nietzsche como un maestro, un gran guía, un erudito en este increíble mundo de la lectura, el cual puede conducirnos por los caminos oscuros pues, de la lectura, solamente generando la curiosidad por el simple hecho de tomar el riesgo de saber, de intentar leer y aventurarse a la interpretación. Esto lo motiva a Stanislao Zuleta en esta lectura, poniendo como ejemplo a Nietzsche. Bueno, ya las preguntas que tenemos después del texto vuelven, nos preguntan qué opinión tenemos del, del maestro Zuleta, que es un hombre apasionado por las letras, por el arte. Evidentemente le gusta muchísimo la literatura. Y aparte de eso es un crítico radical en cuanto al sistema de educación de nuestro país. Porque la escuela nos cohíbe y no nos deja pensar, no nos enseña a pensar, que debería ser lo importante de la escuela. En cuanto a las conclusiones de este texto de Zuleta, es inevitable pensar, porque es muy reiterativo en el término, que si se quiere leer, si se quiere aprender a leer, se debe aprender a escribir. Si usted escribe, usted lee. Entonces, básicamente puede tomarse como una invitación a que el lector se convierta en escritor, para que tenga, para que su visión se amplíe, su visión crezca exponencialmente en la comprensión de diferentes tipos de texto.